Hay una frase que ustedes me escribieron en los comentarios a menudo. ¿Saben cuál es esta frase? Pon muchísima atención. Pero ojo, esta frase hoy vamos a estudiarla. Hoy lo vamos a estudiar aquí en Mensaje Fiel. Yo te quiero hacer una petición, mi hermano. Si tú no eres una persona que te gusta el estudio, este video no es para ti. Míralo hasta aquí y vaya nomás, siga su camino. Pero sí quédese las personas que realmente quieren estudiar. La frase es la siguiente. El sábado es una sombra que solo llegó hasta el Mesías. Al venir el Mesías, el sábado fue quitado. Esta es la frase que ustedes me escriben en los comentarios. El sábado era una representación del verdadero reposo y al venir al Mesías, este reposo fue quitado y ahora solo mi reposo es Cristo. Vamos a ver si esta frase realmente es bíblica o es que tú la repites intencionalmente porque le oíste repetir a otro. No te olvides de seguir la página. Nosotros somos Mensaje Fiel. Quiero comenzar meditando contigo de la siguiente manera. Te pregunto, antes que Adán y Eva pecaran, ¿era necesario que venga a morir el Mesías? La respuesta es no, ¿verdad? ¿Para qué va a venir a morir el Mesías si el hombre no ha pecado? La segunda pregunta que te tengo que hacer es la siguiente. ¿El hombre necesita hacer sacrificios antes del pecado? ¿Verdad que no? Ya que los sacrificios aparecen como consecuencia del pecado. Te hago otra pregunta. ¿Era necesario celebrar la fiesta de la Pascua antes que el hombre pecara? ¿Verdad que no? Porque para que se celebre la Pascua, tiene que haber muerte de un animal. Y antes del pecado no hay muerte. Es más, la Pascua, el Cordero de la Pascua era una sombra de Cristo que vendría a morir. Pero si el hombre no hubiera pecado, no era necesario celebrar la Pascua, ya que esta Pascua no viene enfocado a ningún Cristo que iba a venir, ya que Cristo no tendría que venir a morir por el mero hecho de que el hombre no pecó. Yo quiero que tú metas una cosa en tu cabeza. Lo primero que tienes que meter en tu cabeza es lo siguiente. Todas las leyes que representan a Cristo, todas las leyes que eran sombra de Cristo, de un Cristo que vendría a morir, aparecieron después del pecado. Escúchame bien. Todas las leyes que indican que son sombra hasta que venga Cristo, aparecieron después del pecado, no aparecieron antes del pecado. ¿Quieres que te muestre de la siguiente manera? Mira, Génesis capítulo 3, versículo 21. Pon mucha atención. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Déjame decirte lo siguiente. Cuando el hombre pecó, Dios sacrificó animales en el jardín. Ese día que el hombre pecó, Dios sacrificó animales, le sacó su piel de los animales y los colocó de antemano. Después del pecado viene a haber el primer sacrificio. Y de ahí en adelante se empieza a hacer sacrificios. Pero estos sacrificios eran una sombra hasta que venga el Mesías. ¿Te das cuenta que la sombra aparece después del pecado? Eso es lo primero que tienes que captar. Por ejemplo, Génesis capítulo 4, versículo 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Mi pregunta es, ¿el hombre necesitaba sacrificar animales antes del pecado? ¿Verdad que no? Aquí Abel mata animales. Estos animales representaban una sombra de Cristo. ¿Te acuerdas de Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista viendo a Jesús. Este cordero matado en el Edén es el cordero que representa como una sombra este sacrificio hasta el Mesías. Por tercera vez te lo digo para que te quede claro. Todas las leyes que son sombra aparecen después del pecado, no aparecen antes del pecado, sino después del pecado. Voy a ser más específico. Mira este cuaderno de color negro. Había un libro como este, imagínate un libro como este, donde Dios permitió que se escriban las leyes que eran una sombra hasta que viniese el Mesías. Ejemplo, aquí estaba la Pascua, que se tenía que celebrar hasta que viniese el Mesías. Y al venir el Mesías, se quitó el Cordero Pascual, porque el verdadero Cordero ya murió en la cruz. ¿Estás entendiendo? En este mismo libro se escribió una ley que decía que el sumo sacerdote sería Aarón y su descendencia.
Pero estos solamente eran una sombra hasta que viniese el Mesías. Y al venir al Mesías, esto debía desaparecer. Pero recuerda que tanto la Pascua como el ministerio de Aarón eran sombra porque son leyes que aparecieron después del pecado. Y eran leyes que aparecieron después del pecado, pero que terminarían en Cristo. ¿Te acuerdas de la fiesta de las primicias? Era una fiesta que enfocaba después del pecado. Esta fiesta indicaba la resurrección de Cristo. Pero no puede existir esta fiesta antes del pecado porque Cristo no tendría que morir antes del pecado. Y si no tenía que morir, no habría la necesidad de resucitar. Pero después que el hombre pecó, Cristo iba a morir. Eso indicaba la Pascua. Pero el día de primicias indicaba la resurrección de Jesús también. Eso lo dice el libro de 1 Corintios 15, 20 y 23, que Cristo es la primicia, representando así al día de primicias. Y esa ley se puso aquí en la ley de Moisés, que aquí había muchas leyes que enfocaban como sombra. El ministerio sacerdotal de Aarón también era una sombra, y de hecho también los levitas enfocaban una sombra hasta que viniese el verdadero Mesías, el verdadero sumo sacerdote. Y así puedo decir que habían muchas leyes que estaban escritas en este cuaderno negro, escúchame bien, que hablaban de la ley de Moisés. Pero déjame decirte algo muy importante. Gálatas capítulo 3, versículo 19 dice así: entonces, ¿para qué sirve la ley? Se refiere a esta ley que enfocaba de las sombras. Escucha lo que dice. Fue añadida a causa de las transgresiones. Escúchame bien, fue añadida a causa de las transgresiones, o sea, del pecado. ¿Sí? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha las promesas. Mi pregunta es, ¿quién es la simiente? Cristo, ¿verdad? O sea, el texto está diciendo, ¿para qué sirven estas leyes? Las leyes que tienen que ver con sombra. Fueron añadidas a causa del pecado hasta que viniese la simiente, el cual es Cristo. Permíteme hacerte un pequeño ejemplo. Mira, yo tengo un vaso con agua aquí. Este vaso ya tiene agua. La palabra añadir es que después que hubo el pecado, hubo leyes que se añadieron, así mira, ve. ¿Ya? Añadieron. Esos son leyes, no quiero mojar, por eso no lo destapo. Son leyes que se añadieron a lo que ya había. Ahora, yo quiero que tú comprendas algo muy importante. Yo te mostré un vaso que ya tenía agua. Mira, ve, ya tenía agua. Y el texto dice que después del pecado fueron añadidas a estas leyes ya existentes, por consecuencia del pecado, otras leyes. Esas otras leyes que fueron añadidas fueron la sombra. Pero mi pregunta es, ¿cuáles son las leyes que ya había antes del pecado? De hecho, habían varias leyes que ya existían antes del pecado. Voy a mencionar solamente 3 de ellas como ejemplo para demostrarte lo siguiente. El primer mandamiento de la Torá, de la Biblia, es que Dios le dice al hombre, fructifícate y multiplícate. Ese es el primer mandamiento que existe. El segundo, otro de los grandes mandamientos que existen antes del pecado, es el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Estamos hablando acerca de el matrimonio. Dios estableció el matrimonio antes del pecado. Ahora, hay otra cosa muy importante. Dios, en el libro de Génesis, el capítulo 2, el verso número 3, dice lo siguiente: y Dios bendijo el séptimo día, Dios santificó el séptimo día y Dios descansó en el séptimo día. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuándo Dios santificó el séptimo día? ¿Antes del pecado o después del pecado? Esa es mi pregunta. Y la respuesta es muy simple. Dios santificó el sábado antes del pecado. Y antes del pecado, las leyes que se dieron no pueden ser quitadas. ¿Por qué razón? Solo las leyes que aparecieron después del pecado fueron quitadas. La Pascua apareció después del pecado. Los sacrificios aparecieron después del pecado. La fiesta de primicia apareció después del pecado. El ministerio sacerdotal levítico y arónico apareció después del pecado.
todas esas leyes eran sombra de Cristo, las que aparecieron después del pecado, no las que aparecieron antes del pecado. ¿Me explico? Ahora yo quiero que tú entiendas algo muy importante aquí. Esta es la pregunta que yo te tengo que hacer a ti. Cuando Dios santificó el sábado, ¿para quién lo santificó en la creación? Tú me puedes decir que el sábado lo santificó para los judíos, pero déjame decirte que los judíos aparecieron más de 2500 años después. Ahora mi siguiente pregunta que tú tienes que responder es esta. Si Dios santificó el sábado en la creación del mundo, antes del pecado, ¿puede el sábado representar a Cristo? Si el hombre no había pecado todavía, ¿era el sábado una sombra de Cristo? Si el hombre no había pecado todavía, claro que no. Las sombras aparecieron después del pecado. El sábado no es una sombra. No es una sombra de Cristo porque el sábado aparece antes de que el hombre ha pecado. Las leyes que son sombra aparecen después que el hombre pecó. Escucha este versículo en Marcos 2:27. También él dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, por causa del hombre. ¿Cuándo fue creado? ¿Cuándo fue hecho? Al principio, eso lo dice el cuarto mandamiento, Éxodo 20, del 8 al 11, dice que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el día séptimo lo santificó porque eso lo hizo en la creación. Claro, Génesis capítulo 2. ¿Te das cuenta que Dios cuando creó al sábado lo hizo para el hombre? Ahora mi pregunta es esta. Jesús, el Dios, el Padre, Jesús, por así decirlo, aunque yo creo que el Padre y el Hijo son diferentes personas, no me voy a meter en este tema, pero mi pregunta es, cuando Dios estaba en el jardín del Edén con el hombre, cuando caminaba con él y convivía con él antes del pecado, mi pregunta es, ¿por qué él hubiera creado el sábado si él era el sábado? Si cuando el Padre vivía juntos con el hombre en el Edén, si él es el reposo, ¿por qué santificó un día aparte de él si él es el reposo? O sea, cuando Jesús vive, cuando el hombre vive con Dios en el jardín del Edén, ¿para qué necesita un sábado? ¿Sí? Si él mismo vive con él. ¿Te das cuenta que el sábado no representa el reposo de Cristo? ¿Te das cuenta que no representa? ¿Por qué razón? Por la razón de que él vive con el hombre en el jardín del Edén. Él se pasea con el hombre. El hombre tiene a Dios presente en su vida, presente a él. Él no necesita un descanso, ¿sí? Pero a pesar que él no necesita un descanso, Dios le santifica un día para él, indicando que es necesario que él descanse en un día, aunque él viva con él mismo, aunque viva Dios con él, con su hijo Adán, aunque vivan ahí, se dan cuenta que no significa que el sábado era un reposo de Dios o un reposo de Cristo si ambos están viviendo en el mismo jardín, tanto el sábado como Dios mismo. Ahora te voy a llevar a un texto muy importante. Escucha y pon atención a esto. Todos los mandamientos que aparecen después del pecado, aparecen mandamientos que eran como sombra de Cristo. La Pascua llegó hasta Cristo. Las primicias llegaron hasta Cristo, aunque tu pastor te lo pida, llegó hasta Cristo. La fiesta de sacrificar animales llegó hasta Cristo, porque son sombras de Cristo y al venir Cristo, esto pierde su valor. Entonces todas las sombras desaparecen en Cristo. Mi pregunta es, ¿se guardará sombras en el futuro? Claro que no se guardará sombras en el futuro. ¿Verdad que no se guardará sombras en el futuro? Ya que estas sombras solo eran una representación de Cristo. Pero ahora mi pregunta es, ¿sabes lo que dice Isaías 66, 22 y 23? Isaías 66, 22 dice de la siguiente manera, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán para siempre, ¿sí? Delante de ti, así dice Jehová. Escucha lo que dice el verso 23. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorarme delante de mí, dice Jehová. Ahora yo te voy a hacer una simple pregunta. ¿Tú que crees en el cielo nuevo y tú que crees en la tierra nueva, se guardará allá las sombras? ¿Con quién viviremos en el cielo nuevo y en la tierra nueva? Con el Señor, con el Mesías, ¿verdad? Mi pregunta es, si el Mesías es nuestro reposo, ¿por qué iremos a adorarle en el sábado a Él?
Si Él ya es nuestro reposo, debe ser quitado el sábado. Pero te das cuenta que en Isaías 66, 22 y 23 dice que en el cielo nuevo y en la tierra nueva se guardará el sábado, ¿sí? Y que iremos de sábado en sábado a adorar al Mesías. Pero ¿para qué necesito guardar el sábado si ya el Mesías vivirá entre nosotros? He aquí la morada de Dios con los hombres en la tierra nueva. Él habitará en medio de ellos. Pero si Él habita en medio de nosotros, ¿por qué nosotros guardaremos una supuesta sombra que tú dices que el Mesías es una sombra o que el sábado es una sombra del Mesías? Entonces, al venir el Mesías, que desaparezca esto. Pero tú te das cuenta que así como en el jardín del Edén, el sábado semanal y Cristo están juntos, así también en el futuro, en la tierra nueva y en el cielo nuevo y tierra nueva, también estarán juntos. Y que no hay problema de quitarlo uno y lo otro. ¿Te das cuenta? Mira, aquí hay un cuaderno de color azul. De hecho, en la Biblia, el color azul representaba los mandamientos de Dios. En este cuaderno, imagínate que Dios escribió 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos no pueden ser una sombra de Cristo. Porque si fueran una sombra, ¿sabes lo que decía este mandamiento aquí? No matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Te pregunto, ¿son una sombra de Cristo? ¿Quiere decir que llegaron hasta Cristo? ¿Verdad que no? Todos esos 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios. Y después de Cristo ninguno puede desaparecer porque siguen estando vigentes. Pero no así las leyes que estaban escritas aquí en la ley de Moisés, que sí desaparecieron en Cristo. Pero estas leyes aquí no. Ahora mi pregunta es, ¿en cuál de estos 2 mandamientos nos habla del sábado? Aquí, en la ley de Dios, en la ley que Dios escribió con su dedo. De hecho, es el 4º mandamiento. Por lo tanto, ya te expliqué que esto no es sombra. Así también el sábado no puede ser sombra por las razones que ya di en este video. Que Dios te bendiga. No te olvides de compartir este video para que llegue a más personas a las cuales tú consideres, también como tú, estudiosos. Que Dios nos bendiga.